¿Sabías que Hechos es el puente entre los evangelios y las cartas y muestra cómo Jesús llevó su mensaje desde Jerusalén hasta lo último de la tierra? Hoy estamos en nuestro día 348 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente en nuestra vida y transforma nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante
volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues si aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando comenzó el día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le veían, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolio, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar
por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en otras partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Para reflexionar. Hoy llegamos al final del libro maravilloso donde hemos visto los hechos portentosos de Dios en los inicios de la iglesia a través del ministerio del Espíritu Santo. Pablo es embarcado hacia Roma junto a sus compañeros. Aparentemente Lucas iba en este grupo, pues se incluye en la narrativa, y con Julio, un centurión, entre otros. Durante todo el camino vemos que a pesar de los vientos contrarios y las tormentas huracanadas que se encontraron, Dios los lleva con bien hasta Roma. Al fin, Pablo llegaría a esta ciudad, pero no como él había pensado, sino como prisionero. Los planes de Dios no son los nuestros, ¿cierto? Algunas cosas que podemos llamar la atención de la narrativa. Dios cuida soberanamente a sus siervos. El centurión trataba a Pablo con benevolencia y le permitió ver y ser atendido por sus amigos. Todos estuvieron a punto de morir en ese naufragio, pero Dios los salvó a todos por la presencia de Pablo. Dios tenía un plan con su siervo. El plan de los soldados era matar a los presos. Estaban en medio de un naufragio, pero Dios usó al centurión para impedirlo. No dudo que el centurión haya creído en Jesús. Cuando llegaron a salvo a esta tierra después de la tormenta, los habitantes de Malta le mostraron toda clase de atenciones durante su estadía ahí. Les trataron con respeto y les proveyeron todo lo que necesitaban. Cuando Pablo llegó a Roma, el centurión lo entregó al prefecto militar y éste le permitió vivir con libertad restringida, viendo y reuniéndose con sus amigos y hermanos. Dios es soberano en su trato con nosotros, y todo lo que Él permite y orquesta en nuestras vidas cumple sus propósitos. Debemos usar todas las circunstancias de nuestra vida para exaltar y servir a Dios. Me llamó la atención la confianza de Pablo en el cuidado de Dios y cómo esto impactó a los demás que estaban naufragando. Él los exhortó y les dio ánimo, les animó a confiar y a comer. Mientras estuvo 3 meses en Malta esperando para seguir su viaje a Roma, Pablo ministró, ayudó y sanó a muchos. Dios tenía planes que Pablo llegara a Roma y predicara desde ahí. Dice la palabra que aunque estuvo en arresto domiciliario durante 2 años, pudo predicar con libertad y sin estorbo. Se piensa que desde ahí escribió las epístolas a los Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no lo estaba. Cuando los habitantes de Malta acogieron a los náufragos con una hoguera y sucedió lo de la víbora, inmediatamente dudaron de Pablo y consideraron que quizá era un prófugo asesino y que la diosa justicia ahora lo mataría, ya que había salido ileso del naufragio. Pero la escritura dice que al ver que nada le pasó, inmediatamente cambiaron de parecer y ahora pensaban que Pablo era un dios.
Cuando no conocemos al verdadero Dios, somos tan ingenuos que creemos cualquier cosa. Estamos listos para atribuir gloria y poder a cualquier objeto o persona o llenarnos de supersticiones tratando de dar explicaciones a lo que no podemos entender. Obviamente, estos habitantes no conocían al Dios vivo, pero dudo que durante los 3 meses que Pablo estuvo entre ellos sanando, muy seguramente predicando, muchos tendrían y vendrían a la fe de Jesucristo. Dios no desperdicia nuestros desvíos cuando estamos atentos y disponibles. Dios es soberano en la salvación. Los judíos en Roma también eran sordos y ciegos. Sus corazones estaban endurecidos y no podían ver ni entender lo que Dios estaba haciendo. Se enojaron al ver que los gentiles compartían la esperanza de Israel. Esto no detuvo a Pablo, quien siguió predicando sin estorbo, y Dios trajo la salvación a cuantos él quiso. A nosotros nos toca compartir el mensaje. A Dios le corresponde salvar. Dios sigue llevando su mensaje de salvación hoy a través de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Todos los que hemos sido salvos debemos estar dispuestos a vivir para proclamar el Evangelio y aún estar dispuestos, como aquellos primeros apóstoles y discípulos, a morir por Cristo. Tenemos el mismo poder del Espíritu a nuestro favor. Lo hacemos bajo su autoridad y con su ayuda. ¿Qué nos detiene? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:18. Para meditar. Evalúa tu propia vida. ¿De qué formas has visto el cuidado, la protección y la dirección de Dios? ¿Cómo has visto a Dios cumplir sus propósitos a través de sus tratos contigo? ¿Qué tan atento estás a traer la palabra de aliento o una oración a alguien que está en necesidad? ¿Qué tan atento estás a, qué tan dispuesto estás para ver las necesidades a tu alrededor y servir a otros en todo momento, independientemente de tus circunstancias? Hechos 28:28 dice: sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 348. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.